palabra de Dios dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y ahora volviendo a Números, voy a retomar allí desde el verso número 20. Allí era donde estábamos leyendo. Dice, y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, verso 21, dice, apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Verso 22. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Verso número 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, escuche esto, verso 24. Habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Mire la palabra que ahora viene. Bueno, no puedo leer todo el capítulo ahora, el contexto, porque pues no alcanzaría, nos quedaríamos allí nuevamente. Pero en este pecado que se había dado, que se conoce como la rebelión de Coré, Dios está juzgando el hecho de que ellos se hayan levantado, que hayan murmurado, que se hayan levantado contra la autoridad que Dios había puesto. Entonces, y de ahí lo importante es saber que fue Dios el que los puso. O sea, no que ellos tomaron un lugar, porque volvemos a lo mismo de que el ser humano puede querer apropiarse de algo que no le ha sido entregado. No, Moisés y Aarón habían sido llamados por Dios. Que Dios los había puesto a ellos, Dios los había llamado. Pero ahora los otros, ellos quieren ocupar ese lugar que no les corresponde. Entonces vemos aquí que Dios se enciende en ira y Dios le dice a Moisés, le dice, bueno, apártense de ellos, yo voy a acabar con toda la congregación. Y entonces, hermano, miren lo grave del pecado. Yo creo que es lo mismo que nosotros vemos cuando el pueblo de Israel va a la batalla y por allí alguien va y toma algo que no le pertenece y lo trae al pueblo y Dios luego dice, hay anatema, y el pueblo se ha convertido en anatema. Y aunque era una familia la que había pecado, pero el pecado que cometió contaminó la congregación, contaminó a todos. Aquí tenemos algo similar. El pecado de ellos ha contaminado la congregación. Y esa contaminación trae juicio. Hermano, miremoslo y entendámoslo bien. El contaminarse con el pecado, eso trae juicio. El apóstol Pablo en el Nuevo Testamento nos está diciendo que tengamos cuidado. Alguien pudiera decirme esta mañana, hermano Jairo, usted me está predicando del Antiguo Testamento. Eso ya pasó, eso fue allá. Sí, pero eso que pasó allá, el apóstol lo ha tomado para decir, tengamos cuidado nosotros y no murmuremos. No murmuremos. Ojalá, hermano, qué bueno que el Señor nos ayude y que luego de esta enseñanza podamos tomar muy en serio el tema de la murmuración, del decir cosas. Yo voy a ver si estos días trazo una enseñanza que la estaba mirando acerca de el que, dice la Biblia, el que solapadamente infama a su prójimo. Entonces estaba mirando que una cosa es difamar. Entonces, y a veces uno confunde y cree que es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo. Al que infama a su prójimo. A veces la murmuración está haciendo eso. Estamos hablando y el infamar tiene que ver con dañarle la honra a una persona. Y el difamar es cuando usted se inventa algo y usted acusa a una persona y entonces lo difamó.
porque dijo cosas que no son verdad. Pero cuando dice el que infama a su prójimo, puede que lo que esté diciendo sea verdad. Puede que en lo que diga haya algo de verdad, pero lo está haciendo con la intención de dañar la imagen de esa persona. Está murmurando, está hablando. Hay hermanos que en su momento se equivocaron y han caído. Sí, y hay algo allí en su pasado. Pero la persona se levantó, la persona, Dios lo restauró y Dios de verdad lo devolvió y la persona buscó de Dios. Pero hay quienes vienen a infamar a su prójimo. Y entonces, y muchas veces el hermano, nadie le está preguntando. Y entonces él por allá va y saca. Y por eso dice, el que solapadamente infama a su prójimo, de una manera a veces la persona está muy audaz. No, el hermano es muy buen hermano. Sí, el hermanito es una gran bendición. Dice, pero pues la verdad, pues, gracias a Dios el Señor lo restauró. ¿Cómo es que el Señor lo restauró? Si usted no supo. No, ese hermano esto y aquello. Y comienza a hablar, a dañar la honra del hermano. Que puede que esté hablando verdad, pero está trayendo cosas que incluso ya Dios las perdonó, ya Dios lo restauró. ¿Y qué es lo que dice el salmista? Al que solapadamente infama a su prójimo, dice, yo lo destruiré. Entonces, aquí Dios está juzgando la murmuración. Hermano, tengamos cuidado. O sea, usted quiere que le termine rápido. Tengamos cuidado con la murmuración. Tengamos cuidado con lo que nosotros hablamos, con lo que hablamos de los demás, cómo nos referimos a los demás. Del pastor, del líder, del hermano, del directivo. Tengamos cuidado. Entonces, aquí Dios le está diciendo directamente, entonces cuando ya Dios dice, voy a destruir la congregación y ellos dicen, no, Señor, pues, uno solo fue el que pecó. O sea, como quien dice, Señor, no, es que no fue todo el pueblo el que pecó. O sea, es una manera de decirlo, porque usted dice, hermano, pero es que usted me habla de que habían muchos más, porque dice que uno solo pecó. No. Entienda lo que está hablando la palabra. O sea, es una manera de decir, es que no todo el pueblo fue el que pecó. Pero entonces, ya Dios entonces vuelve y da otra palabra, dice el verso 23. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo, habla a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Y sabe que aquí ya no solamente hay un llamado a que no murmuremos, sino, hermano, que nos apartemos de aquellos que sí lo hacen. Hermano, si una persona lo hace, es porque no tiene temor de Dios. Esa es la verdad. Suena duro, suena fuerte, pero una persona que lo hace es porque no hay en él, no hay en ella, no hay temor de Dios. Y entonces va a venir, hermano, tarde que temprano va a llegar el juicio. Tarde que temprano va a llegar la reprensión para la persona. Y es donde Dios está diciendo, yo no quiero verlo a usted ahí en lo mismo. Yo no quiero llegar y confundirlo a usted y pensar que de pronto era que usted andaba en lo mismo porque usted estaba escuchando, porque usted estaba prestando su oído a lo que se estaba diciendo. Entonces, Dios les dice, habla a la congregación y diles, apartaos. Y yo le digo en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, si hay personas que murmuran, si hay personas que no tienen temor de Dios y que están por allí y tú lo sabes y están haciendo daño y están hablando cosas, apártate de ellos. Eso es lo que dice la palabra, apártate de ellos. Hermano, uno en la vida, uno tiene que aprender, escúcheme esto, de pronto a algunos nos es más fácil,
A veces para algunos es más fácil uno retirarse, andar como más retiradito de las personas. Yo siempre lo he dicho, de que a veces cuando hay como tanta cercanía, como que no, que yo voy, que el otro viene y que reímos y que una cosa y que venga y entonces comienza y muchas veces se empieza a faltar al respeto y una cantidad de cosas más. A veces es bueno tomar distancia. Hay personas que no bendicen, hay personas que hacen daño. Crea lo que sí, hay personas que hacen daño. Yo le digo, a mí, va a contarles algo personal. Déjenme les cuento algo personal. Yo siento que a mí a veces el ver noticias me hace daño. Le voy a contar, vea, le voy a contar esto. Yo a veces cojo mi teléfono y pongo las noticias. Yo no, o sea, mm, bueno, usted no sabe de mi vida, ¿cierto? Entonces, yo no soy de los que me siento a ver un noticiero. Yo no hago eso. Yo, que al mediodía lo que la gente hace, que sienta o en la noche a ver noticias, yo eso no lo hago. Yo no lo hago. Yo miro las noticias específicas. Entonces, los noticieros, ellos hacen sus transmisiones y después hacen sus videos cortos y presentan cada una de las noticias. Y esas son las que yo miro. Entonces, a ver, que por aquí hay una noticia interesante, entonces la escucho. Pero a veces yo no escucho noticias y a veces apago el teléfono hasta con rabia porque me enoja lo que pasa y yo digo, me molesta que, digamos, que a veces se hacen tantas cosas tan mal y la gente es como si no pasara nada. Y entonces, y me molesta eso, le digo, honestamente me pasa, entonces prefiero no mirarlas. La verdad, prefiero no mirarlas para que no, porque yo siento como que me empieza como a arder un poquito por acá. Entonces me arde un poquito, entonces más bien dejo de mirar. Entonces, hermano, porque hay una cantidad de cosas, hay gente que se levanta y prometen y que vamos a cambiar el país y que ahora sí llegamos y que ahora sí esto va a ser excelente. Y hermano, esos son un desastre. La verdad, yo le digo, para mí, yo sé que de pronto otro piense diferente, pero para mí son un desastre. Y entonces me molesta mirar eso, entonces prefiero no mirarlo. Yo digo, al fin de cuentas, siempre digo, nuestra ciudadanía está en los cielos, menos mal. Aquí en la tierra, hermano, la Biblia dice que los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Engañando y siendo engañados. El creyente no debería de dejarse engañar. Escúcheme eso, el creyente no debería dejarse engañar. Pero hay quienes les gusta que los engañen, entonces se dejan engañar. Pero eso no es mi tema. Hay gente así en la iglesia. Hay gente que le hace daño a uno hablar con ellos. Hay gente que usted puede llegar emocionado, usted puede llegar contento. Y usted se pone a hablar con la persona y lo que le siembra es desánimo. Y entonces la quejadera. Y entonces la telaraña que usted nunca vio, pero el otro sí vino y no solamente se la mostró, sino que le amplificó allá y eso pequeño que usted, en lo que usted ni se había fijado. Pero el otro vino y le hizo mirar. ¿Sí ve? Y entonces, y le daña, hermano, le daña. Yo no sé si a usted le ha pasado eso, que hay personas con las que usted habla que le dañan su corazón. De verdad, usted dice, ¿en qué momento? Yo estaba contento. ¿Sí ven? Yo estaba contento. Me acuerdo de algo. Déjeme se lo cuento sin decir cómo fue. Pero cuando yo era muy joven, yo tuve una novia. Usted va a poner a hablar. Déjeme y le cuento esto. Yo tuve una novia y yo era muy jovencito. Y recuerdo de que la relación estaba muy bien. Oiga, y en algún momento me puse a hablar con alguien que para mí era una autoridad. Y me puse a hablar con esa persona, hermano, y le digo la verdad, me dañó el corazón. Le digo, me lo dañó. Yo estaba contento, yo estaba bien, yo no tenía problema, hermano, pero le digo, después de esa conversación, yo me fui y llegué donde la joven y llegué enojado y llegué molesto.
¿Y por qué estaba molesto? ¿Qué me había hecho ella? No, ella de verdad no me había hecho nada. Lo que pasa es que el otro me ha puesto, yo no sé por qué, le dio por meterme cosas, dicen en mi tierra, cucaracha en la cabeza. Oiga, y yo de verdad terminé enojado. Y después yo me quedé pensando y yo dije, pero la verdad, ella no era que me hubiera hecho nada. El que me hizo el daño fue él, que fue el que me puso a decirme cosas y a insinuar y una cantidad de cosas, y me dañó el corazón. A usted por eso le decía, a usted no le ha pasado que hay personas con las que usted habla que en vez de animarlo en la vida, a usted lo desaniman. Vea, se lo coloco en otros términos. ¿Usted no le ha pasado que a veces usted tiene un propósito y usted quiere, dijo el otro, usted quiere ser su propio jefe y usted quiere, no sé, algún emprendimiento? Y hermano, vea, le digo, y hay personas con las que usted sabe que usted no puede hablar. Y usted sabe que a esa persona usted no le puede contar. Y puede ser hasta un amigo, puede ser hasta una persona muy cercana. Pero usted dice, pero yo no me atrevo a contarle. Y de pronto, no sé, si usted es joven y no está casado, y de pronto su mamá o su papá se pone a hablar con la persona y le dice, ve, y usted no, ¿cómo ve el emprendimiento que mi hijo tiene? Y el otro dice, no diga, no le diga. ¿Cómo que no le diga? Si es su amigo, si ustedes andan para arriba y para abajo, ¿cómo así que no le diga? No, no le diga. ¿Por qué razón? Porque sabe que esa persona va a buscar la manera de desanimarlo. Sí, le va a hablar de la crisis del país, le va a hablar de las incapacidades que otros tienen, le va a hablar de que otros ya lo intentaron, e incluso ellos mismos se van a poner de ejemplo, decir, si a mí no me funcionó, usted peor. Y entonces la persona dice, no le cuente, porque me va a dañar, porque me va a desmotivar. Bueno, si a usted no le ha pasado, lo felicito. Pero hermano, y muchas veces hasta en la misma familia, usted dice, no, va bien cuando ya yo esté, que ya esté bien y que ya tenga algo montado y ya le pueda mostrar resultados, lo hago. Pero antes de eso no les digo porque no sé si es envidia, porque no sé si es que me menosprecian, que me tienen como que yo no valgo. Y entonces, y ahí está el que de pronto hasta anhela servirle a Dios y anhela y de pronto hasta en el ministerio y dice, uy, tan bueno, yo me veo siendo pastor, dirá algún joven. Y de pronto el hermano o la hermana dice, usted, ¿qué clase de pastorcito saldría? Un pastorcito mentiroso ¿de qué va a ser? Y entonces usted se prefiere quedar callado. ¿Sí ve? Porque hermano, eso es lo que hace el murmurador, y por eso dice, apártese, dice Dios, háblale a la congregación y diles, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abirán. Yo le digo esta mañana, apártate de aquellos que no tienen temor de Dios, apártate de aquellos que murmuran, apártate de aquellos que menosprecian la palabra de Dios, que menosprecian la autoridad de Dios. Estos hombres se habían levantado contra la autoridad de Dios, contra lo que Dios había puesto allí. Ellos se habían levantado y por eso le dice Dios, háblale a la congregación y dile, apartaos de en derredor de la tienda de Coré. Luego dice el verso 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Dice el verso 26. Y él habló a la congregación diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos. ¿Cómo lo llama? Hermano, las cosas a veces hay que llamarlas por su nombre. Ay, hermano, no me hable así, no me llame. Pero es que, hermano, es que ¿cómo más se le va a llamar? Pues obviamente no ande ofendiendo a los hermanos. Pero usted en su corazón sepa y usted diga, este no tiene temor de Dios. Este es un impío. Entonces, y recuerde que la Biblia habla del impío y habla del pecador. El pecador es que no sabe nada. El impío es el que sabiendo
hacer lo bueno, no lo hace. Sabiendo, conociendo el camino verdadero, decide irse por el otro camino. Entonces, dice, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos y no toquéis ninguna cosa suya, no participe ni en lo más mínimo. ¿Y para qué? Dice, para que no perezcáis en todos sus pecados. Es, no participe, apártese y no toque, le está diciendo. Verso 27, dice, y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y de Abirán en derredor. Y Datán y Abirán salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, mire eso, con sus mujeres, con sus hijos y sus pequeñuelos. Verso 28, y dijo Moisés, en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad. O sea, esta es la demostración. Ahora vamos a ver si es que realmente Dios me llamó, si es que Dios me puso, o si fue como el otro, que usted se enseñoreó, que Moisés se enseñoreó de ellos. ¿Y cuál es la señal? Mire, porque una señal fuerte. Dice, si como mueren todos los hombres, murieren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres. Dice, si eso les pasa, entonces Jehová no me envió. O sea, si de ahora en adelante ellos viven como si nada hubiera pasado, y ellos llegan a la sepultura, ya sea, no sé, en una guerra, y como normal, tendría que darse que ellos mueren, o que ya de pronto en la vejez, ya no puedo ser, si fuera de esa manera, entonces Jehová no me envió. Verso 30, mire esto, porque esto se pone fuerte. Dice, mas si Jehová hiciere algo nuevo, oiga, a esto nuevo sí hay que tenerle mucho respeto. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. ¿Qué es lo que hace el murmurador? Irrita a Dios. Eso es lo que hace el murmurador. Él lo irrita. Y entonces dice el verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, mire lo que pasó. Se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Oiga, hermano, eso sí es, eso tuvo que haber sido un susto para el pueblo, una cosa muy terrible. Dice que la tierra se abrió. Y dice el verso 32. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y a mí me llama la atención esto, que de pronto el escritor incluye allí, porque no fue solamente a ellos, sino, hermano, a todo lo de ellos, todo lo que ellos tocaban, o todo lo que a ellos pertenecía. Porque tal vez alguien había podido decir, no, es que eso lo hicieron fue por ambiciosos. Moisés allá los mandó a matar. Porque Moisés, no, él era muy ambicioso y por quedarse. No, es que no era por las cosas materiales. Mi hermano, vea, usted no me va a creer, pero de esos predicadores de hoy en día de la prosperidad, alguna vez escuchaba a un predicador, escuché a un pastor, supuestamente no sé, una elocuencia a nivel mundial, un pastor decir que cuando Ananías y Zafira murieron, él insinuó y dijo eso, que supuestamente que el Espíritu Santo los mató. Dijo, quién sabe si sería Pedro, que como Pedro allá no le quisieron compartir la plata, entonces él llegó y sacó la misma espada con la que le había cortado la oreja, hermano, y se puso a hacer esa conjetura y a decir que no era el Espíritu Santo, sino que lo había hecho él.
Hermano, y yo acá miro, yo, ¿cuántos de pronto dirían, no, es que de pronto fue por quedarse con los materiales? No, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, los tragó a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Hermano, porque todo eso había quedado contaminado. Escuche eso, todo eso se contamina. La ofrenda se contamina. Los diezmos se contaminan cuando hay murmuración. Hermano, usted no crea que la persona ya va y adora a Dios y como canta bonito, como aplaude bonito, como predica bonito, como ora bonito, como diezma, como ofrenda. Entonces Dios recibe todo. No, para Dios es inmundicia. Entendámoslo de esa manera. Para Dios es inmundicia todo ello. Y Dios dice, y toda esa inmundicia ha irritado a Dios y todo eso se lo tragó la tierra. Y dice el verso 33, se me acabó el tiempo ya por acá. Dice, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Ya, por eso le decía, lo anotó el escritor, es que no fue solamente ellos, todo lo que tenían, y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Y el verso 34. De esto mañana les hago la otra parte de la lectura, porque uno pensaría que aquí ya termina la historia. No termina, pero déjenme le leo este verso. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos. Escuche eso, ahí sí huyeron. Al principio de pronto diría, que nos alejemos. ¿Cómo así que nos alejemos? Es que es mi amigo. Coré, ¿qué más? Sí, Moisés, las cosas que está diciendo. Cuando la tierra se abrió y se los tragó, dice, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. Y dice el verso 35, dice, y también salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Entonces, mire usted, hermano, mire lo desagradable que es para Dios. Por eso decía, la ofrenda, el incienso era algo agradable delante de Dios, pero cuando el que lo presenta es un inmundo, cuando el que presenta la ofrenda está contaminado, la ofrenda se contamina y Dios lo que hace es que sale fuego del cielo.